edición vamos a compartir una hora de salud con profesionales reconocidos de nuestro medio. Usted sabe que nos comprometemos con cada uno de los temas que abordamos. Se encuentra con nosotros el doctor Antonio Salgado. ¿Cómo le va, doctor? Hola Norita, buenas tardes. No Gracias por la solo invitación. reconocido pediatra, sino también infectólogo, quien nos ha acompañado a lo largo de estos años para entender un poquito lo que era la COVID-19. Cuando comenzamos hablando del coronavirus y no sabíamos nada, hemos pasado de todo, doctor. Y hay novedades. Sí, las novedades que hay en este momento es esta circulación de estas nuevas variantes, la llamada B.1, BA.2, la BA.4 y 5, que son variantes que tienen, como te diría, mutaciones exitosas, porque algunas de ellas escapan a la acción inmune de las vacunas, otras escapan a la acción inmune de los anticuerpos que vos generaste porque hiciste la enfermedad natural o por ambas cosas. Importantísimo, doctor. 11 72 01 01 01 es el teléfono para que usted nos haga llegar cualquier inquietud, porque nuestra intención es precisamente despejarles las dudas a ustedes, que están como, todo el mundo está resfriado, tenemos que testearnos, hay que aislarse, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas dosis de vacunas? Bueno, hay un montón de cosas para abordar con el doctor. En el segundo bloque va a estar con nosotros la licenciada Bruso. Usted ya la conoce, nutricionista, especialista en cerebro, también en nutrición. Vamos a derribar mitos, mitos y verdades acerca de la alimentación y todas estas modas que se vuelven virales a través de las plataformas, de las redes sociales. ¿Sabía usted que las fake news, las noticias que son falsas, viajan y se comparten muchas veces más que las que son verdaderas? Por eso es tan importante que a través de la televisión tradicional abordemos estos temas y muchos más. Doctor, hemos preparado un informe con lo último que ha surgido desde la Organización Mundial de la Salud sobre COVID-19. ¿Lo compartimos? Bueno, muchas gracias. El COVID-19 no ha terminado. Nos encontramos en una mejor posición que al inicio de la pandemia, pero el virus sigue corriendo a sus anchas en los países. La tajante afirmación fue realizada por las autoridades de la Organización Mundial de la Salud tras un encuentro del Comité de Emergencia Internacional que tuvo lugar el viernes, en el cual acordaron seguir considerando al coronavirus como una enfermedad de salud pública de preocupación global. Esta decisión se debe a que los casos de COVID-19 se han incrementado durante las últimas semanas en el mundo, en gran parte como consecuencia de la presencia de las subvariantes BA4 y BA5 de Omicron, además del levantamiento de las restricciones en muchas partes del planeta, la relajación por parte de la población de medidas de prevención y la reducción en la realización de pruebas diagnósticas. Estas dos subvariantes de Omicron son consideradas las más contagiosas hasta el momento, porque tienen mutaciones que les permiten evadir la inmunidad. Esto hace que ni las vacunas existentes ni las infecciones previas de COVID permitan evitar su transmisión. Según la Organización Mundial de la Salud, en junio, la subvariante BA.5 fue detectada en 62 países y la BA.4 en 58. En Argentina, por tercera semana consecutiva, se registraron aumento de casos de las nuevas subvariantes de Omicron, BA4 y BA5, con cerca de 40.000 nuevos contagios en todo el país en los últimos 7 días. Ante esta situación, las autoridades sanitarias argentinas señalaron que tanto la trayectoria de la evolución del virus como las características de nuevas variantes siguen siendo inciertas e impredecibles, al tiempo que alertaron sobre el descenso en los testeos en muchos países debido a la presencia de casos leves, situación que está afectando la capacidad de los expertos para analizar la evolución del virus. No obstante, advirtieron que la aparición y propagación de nuevas variantes podría suponer impactos sanitarios aún más graves a los actuales. Doctor Salgado, la gente no se está testeando según el informe y sin embargo hay muchísimos casos. Sí, hay muchísima transmisibilidad en este momento.
esta variante, la BA.4 y la BA.5, está circulando por más de 90 países en el mundo. Ujú. Y los testeos, que es un método convencional de diagnóstico, ha pasado ya a tener algunas dificultades. Porque así como esta variante es una variante de escape inmune, lo que hablábamos recién, lo que decía el informe, también escapa a los métodos convencionales de diagnóstico, llámese testeos rápidos o PCR. Esto quiere decir, doctor, que podríamos estar enfermos con la COVID-19, testearnos y que nos dé negativo. Sí, sí, que dé negativo sería un falso negativo y Ajá, que dé positivo confirma, pero si es negativo no descarta la enfermedad. bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, doctor? Porque de pronto estamos acostumbrados a ser hijos del rigor y cuando un comité operativo de emergencia nos decía tenemos que cuidarnos de esta manera, tenemos que usar tapabocas, tenemos que vacunarnos, lo hacíamos. Ahora que las autoridades sanitarias toman la decisión de dejar un poco libre a la población acerca de las medidas, no hacemos nada, no nos cuidamos. Así es. Bueno, eso es parte de lo que suele pasar en las pandemias, que es el hartazgo social, el hartazgo pandémico que se llama, Ujú. ¿no? Pero lo que es importante es que sepamos que Argentina tiene gran parte de la población vacunada, más del 80% de la población está vacunada con 2 dosis, más del 40% está vacunada con 3 dosis. Y si bien es cierto, está más que claro que la vacunación es una historia de éxito, las vacunas son reductoras de enfermedades y disminuyen todas las formas clínicas de infección, llámese moderadas, severas, críticas, y también la letalidad, pero no modifica la tasa de transmisibilidad. Eso también se sabe, ¿no? Es decir, que uno puede transformarse como si fuera un paciente asintomático, no padece la enfermedad y aún así la transmite. Por eso es que Ujú. estamos esperando ansiosamente las vacunas de segunda generación, que serán vacunas endonasales, algunas serán bivalentes. Bivalente significa que parte de la vacuna es con la variante viral original, la de Wuhan, y parte de la vacuna son con estas nuevas subvariantes de Omicron. Y Claro. son vacunas nasales, de tal manera como si fuera un spray nasal. Ajá. De tal manera que esas vacunas sí van a modificar la tasa de transmisibilidad y eso va a ser muy importante para que el virus deje de circular. Esas vacunas serán masivas, doctor, porque después hay que sobrevivir a los políticos en nuestro país y ver si se llega a un acuerdo de que lleguen a toda la población. Es probable que sea como la vacunación de la gripe, que tenga indicaciones precisas Ajá, y que sean rediseñadas o reactualizadas año tras año. bien. Pero seguramente los pacientes vulnerables, los pacientes pediátricos también la van a recibir. Doctor, lo llevo nuevamente a estas subvariantes de Omicron que están preocupando tanto. Usted decía hace un rato que escapan un poco a lo que es la vacunación. O sea, podríamos contagiarnos a pesar de estar vacunados. Sí, lo que es importante saber que todo aquello que está expuesto a material genético es posible que mute y muta. Ujú, A ver, la mutación no es un fenómeno inesperado, es algo habitual cuando un virus necesita supervivencia que mute. Y estas mutaciones han ocurrido fundamentalmente en un área de la proteína que se llama SPIC, que es la proteína, le diría, vedette del COVID. Y son mutaciones, como yo le decía inicialmente, muy exitosas, porque algunas mutaciones son parte de otras variantes, como la variante Delta, que también tenía escape inmune, no tanto como ujú. esta. Pero en esta Omicron es increíble que estas mutaciones no solamente son de escape inmune, sino también son mutaciones que aumentan la tasa de transmisibilidad. Para ser más claro, supongamos que todo el mundo sabe que el sarampión era la enfermedad viral más transmisible que Ay, quería había, entrar en ese ¿no? tema también, sí. Este, cada paciente o cada individuo que tiene sarampión es posible que contagie a más o menos 12 susceptibles. En las variantes estas nuevas, cada individuo con Omicron puede contagiar hasta 15 susceptibles. Ah, Es no es decir, una que barbaridad, en doctor. la historia de la humanidad nunca se vio un virus de mayor transmisibilidad, sobre todo porque en el tiempo que contagia es mucho más acortado que el tiempo que contagia el sarampión. Ahora, doctor, ¿hay algún síntoma de Omicron que sea distinto a los otros que veníamos conociendo en la parte más cruda de la pandemia, que nos permita diferenciar los cuadros de alergia, de resfríos comunes que hay en este tiempo? No, 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 porque, a ver, cuando un virus se incorpora a la célula del hospedero, se producen muchos efectos que se llaman efectos citopáticos en la célula empieza a cambiar de morfología, cambia su actitud biológica y su actitud molecular,
Y ahí comienza el problema. Eso ocurre cuando el virus comienza a replicarse. Para que eso ocurra, tiene que haber receptores específicos, que todo el mundo ya escuchó hablar de los famosos AC2. Y ese gradiente de receptores está en todo el organismo. Es decir, que la sintomatología es parecida. Lo que pasa, dolor de garganta, dolor de garganta, cabeza, rinorrea, conjuntivitis, dolor de cuerpo, como si fuera un síndrome gripal o pseudogripal. Lo que pasa es que el impacto sobre la tasa de internaciones y el impacto que ha tenido sobre la tasa de mortalidad ha sido mucho menor porque se ha podido mitigar esto a raíz de la vacunación universal. Claro, ahora doctor, estamos hablando de personas sanas. ¿Qué pasa con personas que tienen otras patologías de base, que están inmunodeprimidos, a las personas muy mayores? Bueno, por eso es que es tan importante la aplicación de vacunas en tiempo y forma. Por eso es que es tan importante que las personas que tengan vulnerabilidad individual, susceptibilidad individual, como inmunodeprimidos, enfermedades crónicas, etcétera, puedan vacunarse con la cuarta dosis en tiempo y forma, ¿no? Doctor, ha estallado como siempre que usted viene a visitarnos el teléfono, el 11 72 01 0101. A mí me gustaría seguir preguntando y tengo para preguntar toda la tarde, pero ¿le parece que respondamos algunas preguntas? Sí, porque claro. yo creo que la gente tiene expectativa de escucharlo a usted a través de estas preguntas. Doctor Salgado, tengo fuerte dolor de cabeza y cuerpo, acompañado de dolor de garganta. Yo digo que es resfrío. Soy María de barrio Juan Manuel de Rosas. ¿Cómo son los síntomas de Omicron? ¿No? Es lo que más o menos yo ya le estaba preguntando. Bueno, para María, digamos, lo primero que uno tiene que descartar, si ella es una señora que no tiene comorbilidades, es probable que sea un cuadro catarral típico de esta época del año, pero yo no descartaría las variantes de Omicron, porque algunas de estas variantes que están circulando tienen una sintomatología muy parecida al catarro habitual. Ajá. Bueno, ahora entran como siempre preguntas que por ahí no tienen que ver con el tema que estamos hablando, pero a ver si me ayuda a leer, doctor. Mire, está en la pantalla. Quisiera saber, ya que está el doctor, ¿qué es un carcinoma lobulillar clásico, infiltrante, de glóbulo izquierdo de mama? Parece ser que le hicieron un estudio a esta señora. Bueno, no es mi tema, ¿no? No, Eso no habría es que su preguntarle tema. a los mastólogos. Yo Bien. de mama no sé nada. Bien, perfecto. Ahí está la respuesta. Este es un programa que pretende llegar con respuestas médicas a su hogar, pero hay casos y situaciones en las que usted tiene que ir y consultar al médico específicamente. Doctor, ya estamos, la población debería estar en la cuarta dosis Sí, de sí, COVID. sobre todo los adultos mayores, los adultos en residencia y todos aquellos que tengan comorbilidades que puedan tener un impacto negativo ante la presencia de Omicron. ¿Cuánto tiempo nos dura la cobertura de una dosis? ¿De una dosis? ¿De la última dosis o de la dosis de sí, refuerzo? claro. Más o menos 2 meses. 2 meses y tendremos que volver a vacunarnos. Bueno, desde el punto de vista de salud es Ajá. imposible, es Sí, inviable la claro. aplicación de vacuna cada 2 o 3 meses, pero es importante que disminuye entre un 20 y un 30% la efectividad después de 60 días. Bien, estamos en invierno en el hemisferio sur y nos tenemos que cuidar más que cuando llegue el verano. Sí, así es. Bueno, naturalmente cuando estamos en invierno hay cocirculación de virus. No se olvide que este año tuvimos una circulación extemporánea con presentación de casos inusuales de gripe. ¿Se acuerda? En enero, cuando empezó a circular el H3N2, que es una subvariante de la flu A, de la gripe A. Después comenzó a circular el H1N1, después el VRS, adenovirus para influenza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso significa cocirculación. Y entre esa cocirculación también estaba involucrada las subvariantes BA.1 y BA.2 de Omicron, y ahora seguramente comenzará a circular BA.4 y BA.5, ¿no? Que son variantes, como les decía, o sublinajes de mayor transmisibilidad. Lo que está más que claro que todas las patologías que sean inmunoprevenibles, uno debería vacunarse, ¿no? Para la gripe, con vacunas trivalentes y tetravalentes, es fundamental que se vacunen para evitar el impacto o para mitigar el impacto de la gripe, ¿no? En esta época del año. Por supuesto que en el hemisferio norte, con temperaturas extremas, la circulación de Omicron, a pesar de que está existente, es mucho menor. Usted sabe que por cada grado de temperatura que supere los 37 grados, la infectividad de las variantes BA.4 y BA.5 disminuye 10 veces. Quiere decir entonces que a medida que aumenta la temperatura estaríamos como un poquito más librados de la presión del virus, ¿no? Sí, así es, por muchos motivos. El primer motivo, como le decía, porque la infectividad disminuye, es decir, la posibilidad de contagiarse disminuye. Sí.
Y por otro motivo, es el motivo habitual, que es que los ambientes están mucho más ventilados, uno hace más actividad al aire libre y los rayos ultravioleta que se sabe que son viricidas, ¿no? Bien, doctor, muchos subestimamos a Omicron y sobre todo después de la pandemia y como recién decíamos, estamos tan hartos. Pero las secuelas podrían ser importantes. Escuchaba el informe de la Organización Mundial de la Salud, dice, tampoco podemos estudiar y avanzar demasiado en la investigación porque como que el mundo está totalmente relajado. Sí, sí, estamos aprendiendo todo de las secuelas que genera el COVID, ¿no? Es decir, esto lo que se llama el COVID prolongado, ¿no? O Sí. long COVID, ¿no? Y eso es así, secuelas de todo punto de vista, desde neuropsiquiátricas, secuelas digestivas, secuelas respiratorias, y también otro tipo de secuelas, como es el miedo, ¿no? Es el terror, ¿no? A la Claro. pandemia. Pero eso ocurrió en todas las pandemias. Ocurrió en la pandemia del 18, con la famosa gripe española, que hubo más de 50 millones de funciones. Hay historia, en la historia de las pandemias, hasta la historia de la peste bubónica, en el siglo XIV, en 1348, con esta famosa bacteria que se llama Yersinia pestis, que dejó en el camino a casi el 60% de la población europea. Es decir, que siempre la historia de las pandemias ha generado este conflicto post-pandémico, ¿no? Bien, doctor, tenemos muchas más inquietudes. Vamos a poner la tablet en el aire. Mi hija tiene 19 años, está con dolor de garganta, flema. ¿Puede ser Omicron? ¿Tiene que testearse? Voy a tratar de englobar ahí un montón de preguntas que hay. ¿Siempre ante la sospecha hay que testearse, doctor? ¿Qué recomienda? No es así, no es así. El testeo es un recurso finito y Ujú. uno debería testearse si tiene comorbilidades. Si es un paciente, supongamos, que tiene 60 años, que es inmunodeprimido, o que es diabético, o que es un hiperobeso, o que es un nefrópata, en ese caso es conveniente que se testee. Ahora, si esa chica de 19 años vive con su abuelo, que tiene 80 y pico de años, es conveniente que se testee para poder aislarse, poder usar barbijo Y y protegerlo. protegerlo. Bien. Hola, buenas tardes. Una consulta. Me puse 2 vacunas Sputnik. ¿Tengo que ponerme la que siguen? Debería ser, ¿no, doctor? Sí, sí, yo le diría ya. Ya. Y sobre todo la Sputnik, ¿no? Sí, el ¿O Sputnik fue podría cruzar vacunas? sí, sí, bueno, si se puso Sputnik, ya no hay Sputnik. Se Ajá. debería poner vacunas con plataformas de RNA mensajero, llámese Pfizer o llámese Moderna. Ah, muy bien. Mi madre y a mí nos dio COVID en enero, dice este televidente. Desde ahí que mi madre sufre de congestión nasal y un poco de tos. Ella es diabética, insulino dependiente e hipertensa y hasta ahora no le puedo hacer poner la tercera dosis porque siempre está con ese problema. Tiene 71 años. Bueno, eso no es un factor para que no se pueda aplicar la vacuna. Eso es lo que se llama, es una estrategia equivocada, Ajá. ¿no? Oportunidades perdidas se llama eso en infectología. El catarro, siempre y cuando no vaya acompañado de fiebre, no es un impedimento para que esa señora se aplique la tercera vacuna, la tercera dosis o el primer refuerzo y se aplique rápidamente después el segundo refuerzo, porque con 2 dosis la señora no está protegida. Bien, mire lo que dice este televidente. Se debería hacer hincapié en la importancia de fortificar nuestro sistema inmune. Una buena alimentación, deporte diario, aprender a ser felices y no automedicarse es esencial. Hay gente que toma antibióticos como si fueran caramelos. También evitar el miedo que promueve a una paralela histeria colectiva. Qué buen Sí, aporte, ¿no? sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con el televidente. El primero que habló de histeria colectiva o de hipnosis colectiva fue un autor belga que se llama Matías Desmet. Él habló de histeria colectiva o de hipnosis colectiva. Y por supuesto que hay que desalentar desde ya el uso de la automedicación, sobre todo de antibiótico-terapia, porque el COVID es una enfermedad viral que no se ve modificada su evolución por el uso de antibióticos. Al contrario, puede aparecer una patología bacteriana y uno con el uso de antibióticos decapitarla, es decir, enmascararla, disfrazarla, ¿no? Así que desalentar desde ya el uso de medicación antibiótica, ¿no? Bueno, yo le voy a presumir al doctor nuestra tablet. Mire, doctor, la pantalla. ¿No? Toda esta gente que está en verde es la que empezó a mandar mensajes desde que usted está en estos momentos al aire. No podemos responder a todos, pero permítame, antes de seguir con nuestros televidentes, consultarle acerca de esta información que nos ha llamado mucho la atención y tiene que ver con un positivo de sarampión en la República Argentina. ¿Cuál es la información epidemiológica y por qué ocurren estas cosas? Bueno, el sarampión es una enfermedad viral extremadamente transmisible.
hasta que haya empezado a circular la variante Omicron, era la enfermedad viral de mayor transmisibilidad, y que empiece a haber circulación de sarampión o casos clínicos de sarampión, es muy preocupante porque tiene que ver con la no vacunación. Es muy difícil que un paciente vacunado haga sarampión clínico, es muy difícil, diría casi imposible. Y eso ha tenido que ver con estos grupos de antivacunas. De hecho, que la última vez que había circulado sarampión en Argentina era en el año 2000 y que era un sarampión importado. Este es un sarampión, parece ser autóctono de acá, y es preocupante, ¿no? Por eso es que el gobierno nacional, con muy buen tino, ha iniciado una campaña de vacunación a todos aquellos que nacieron de 65 en adelante, ¿no? Ajá. A propósito de lo que dice el doctor, con las cámaras de multivisión estuvimos recorriendo algunos centros de vacunación y es impresionante. Están absolutamente sin gente, no se están yendo a vacunar y había pedido por parte de los propios enfermeros que trabajan allí que los vecinos se acerquen, no es el caso de Barrio Castañares, los distintos centros de salud donde usted generalmente va a colocarse una dosis. Permítame, doctor, me parece muy importante esta consulta. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para colocarnos la cuarta dosis luego de haber tenido COVID? Después de haberse aplicado la tercera dosis, Sí. y si usted hizo COVID, no tiene que esperar absolutamente nada. Ah, ahí está, no ¿No? tiene que esperar. No, se Bien. puede aplicar la cuarta dosis sin ningún problema. Bien, doctor. Hola, mi madre está positivo de COVID. Le dijeron que no es necesario aislarse, lo que tiene todas las vacunas. ¿Eso es verdad? Ya que en mi casa vivimos varios y tenemos que trabajar, dice. Lo ideal es que se aísle. Ajá. Lo ideal es que se aísle. Porque que tenga todas las vacunas, insisto, puede que usted reduzca la posibilidad de infectarse y de enfermarse de manera grave, pero no va a modificar en absoluto la transmisibilidad. Es decir, es importante que la señora se aísle, cuando esté con el resto del grupo familiar, esté con uso de barbijo, mascarilla, y que el ambiente esté lo más ventilado posible, ¿no? Bien, acá un televidente preocupado dice, doctor, ¿es verdad que las vacunas que están poniendo para COVID están vencidas? No debe ser así. No, no, Podemos seguramente que pedir no. incluso que nos muestren Sí, los seguramente frasquitos. usted puede pedir el troquel ¿Sí? y Entonces, seguramente. no debería preocuparnos No, ese en dato, absoluto, ¿no? no, no, no. Mi pregunta es que me falta la cuarta dosis, pero tengo antecedentes de trombosis. ¿Cuál me puedo poner? Dice este televidente. Si tiene antecedente de trombosis venosa profunda, las vacunas que nos están indicadas son las vacunas adenovectoriales y en este momento no se están aplicando, que es la vacuna de AstraZeneca y la vacuna Sputnik, ¿no? Ajá. Pero se puede poner sin ningún problema las vacunas con tecnología RNA mensajero, llámese Pfizer o llámese Moderna, sin ningún problema. Bien, estoy embarazada de 6 meses, dice. Tengo hasta la tercera dosis de COVID, en diciembre me la puse. ¿Hace falta que me coloque otra? Dice esta Sí, debería televidente. aplicarse. Y La con más vacuna, razón, ¿no? con más razón, debería aplicarse la cuarta dosis de anti-COVID y debería aplicarse la antigripal. Bien. Y no hay que esperar nada entre la primera y la segunda aplicación. Pueden aplicarse simultáneamente sin ningún problema. Bien. Doctor, acá un televidente dice, doctor, ¿a qué personas se refieren cuando hablamos de personas inmunodeprimidos? Me imagino que quiere decir. Quiero sacarme la duda. Inmunodeprimidos son todos aquellos pacientes que reciben corticoides de manera prolongada o que tienen alguna enfermedad de base, como alguna inmunodeficiencia, por ejemplo, inmunodeficiencias congénitas o inmunodeficiencias adquiridas, como por ejemplo un enfermo oncológico. Ajá. Bien. Son los que tienen siempre que extremar medidas de Sí, cuidado, por supuesto, ¿no? tienen que completar el esquema de vacuna, no solo anti-COVID, sino también anticoqueluche, antineumonía y antigripal. Bien. Buenas tardes, doctor. Hace 10 días que estoy con dolor de garganta y congestionado. Tengo artritis reumatoidea. El médico de guardia me dijo que tome acitromicina y Actron 600. Tengo las 3 vacunas de COVID. ¿Tengo que aislarme? ¿Cuántos días? Dice hace 10 días que está con síntomas ya. No, no debería aislarse. Lo que debería hacer por tener, artritis reumatoidea es testearse. Ajá. Es prudente que ese señor se testee para estar seguro que lo que padece es un cuadro catarral o un cuadro alérgico y que no es COVID. Por el mero hecho del aislamiento, ¿no? Solamente por eso. Bien, bien. Doctor, ¿tenemos que volver al uso del tapabocas? Yo creo que hay dos pandemias. La primera pandemia es la que todos conocemos, que ocurrió a fines del 2019, y la segunda pandemia, a mi humilde criterio, es la que apareció el 21 de noviembre del 2021 con la variante Omicron.
Estas subvariantes, que son de altísima transmisibilidad y de un altísimo impacto sobre la población, no sobre la tasa de hospitalizaciones ni sobre la letalidad, pero sí sobre la transmisibilidad, yo creo que en algún momento vamos a tener que volver al uso del barbijo, por lo menos en los espacios cerrados, sobre todo en esta época del año, que lamentablemente por las temperaturas muy bajas no se pueden ventilar mucho los ambientes, y reducir, sí, el número digamos, de individuos en reuniones sociales. Yo creo que en algún momento va a pasar esto, porque la BA.5 es una variante que tiene un altísimo impacto. Ya pasó en Europa. España tiene entre 1.000 y 2.000 casos cada 100.000 habitantes. Es decir, y las internaciones se han triplicado y cuadriplicado en los últimos 40 días. Es decir, que es una variante que nos está enseñando mucho. Y entre las cosas que nos está enseñando es que no hay que subestimarla. Bien. Doctor, estamos en vacaciones ahora, pero en unos días comienzan nuevamente las clases. ¿Está bueno que le digamos a los chicos que usen tapabocas en clases? A ver, hay 11 provincias en Argentina que todavía usan el tapaboca. Sí. Nosotros no usamos el tapaboca y a mí en su momento me pareció correcta la decisión del señor ministro, porque usted no se olvide que lo que ha pasado con estos del confinamiento, con esto del extremo uso del barbijo, en ninguna historia de la humanidad se usaron más de 700 días el uso del barbijo, y eso ha llevado a que haya un alentecimiento, diría un desgaste inmunológico en los pacientes pediátricos, porque no han estado en contacto con los virus que habitualmente están año tras año, estación tras estación. Entonces, usted imagínese que el paciente pediátrico se ha comportado como el adulto mayor, que tiene esa inmunosenescencia, que es el deterioro del sistema inmune protector, y ese reentrenamiento que tiene que tener el sistema inmune para poder actuar sobre las patologías habituales, ha tenido que ver mucho estas medidas extraordinarias. Entonces, mientras la BA.5 no sea la variante prevalente, el sublinaje prevalente, y no genere un impacto muy importante sobre la población, podemos seguir igual, ¿no? Doctor, nos hemos quedado sin tiempo, pero sé que usted es un estudioso que se la pasa consultando fuentes, primeras fuentes que tienen que ver con lo epidemiológico. Hacía referencia a la vacuna, esta vacuna nueva, ¿cómo dijo? Endonasal. Endonasal. ¿Cuánto tiempo va a faltar para que salga al mercado? Bueno, mire, España, para darle una primicia, España ha sugerido a su población que no se aplique la cuarta dosis, sino que espere la dosis endonasal. Es decir, que seguramente estamos en la puerta de que aparezca. Bien. Muchísimas gracias, doctor Salgado, por haber venido como siempre al piso. Nos hemos quedado con la deuda para todas estas personas que seguramente vamos a tener posibilidad nuevamente de tenerla acá. Norita. Nos vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya de allí, porque recién escuchaba a un televidente que decía que es importante fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? Con la alimentación es clave. Fundamental. Y en el próximo bloque vamos a hablar de eso, mitos y verdades acerca de la alimentación. No se vaya.